Hola, buenas tardes, bienvenidos al proyecto de divulgación de la ciencia, esta charla que tenemos el día de hoy, que ahora es sobre biotecnología, descifrando algunos mensajes del ADN. Y en esta ocasión tenemos al doctor Eduardo Zúñiga León, quien nos va a platicar sobre este tema. Él trabaja ahora en la UAM Xochimilco, en el laboratorio de biotecnología, que está encabezado por el doctor Alejandro Azaola. Y bueno, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Ceci. No, muchas gracias por este recibimiento y bueno, vamos a platicar. Sí, y gracias por aceptar esta invitación porque es un tema, como lo conversábamos detrás de cámaras, muy nuevo
que arroja muchos datos y el que tú te hayas acercado a esto, que no eras ingeniero de origen, ingeniero en sistemas, es como acompañar a otros jóvenes que son investigadores que nos puedan, que tengan la duda de por dónde caminar, todo lo que se abre la brecha cuando terminas una carrera y todo lo que puedes contribuir con esto. Pues antes de que le dé la voz aquí a Eduardo, les voy a decir quién es él. Él es egresado de la licenciatura en Químico Farmacéutica Biológica de la UAM Xochimilco, realizó su maestría y doctorado en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Ahí hizo su tesis doctoral en temas relacionados con la microbiología, biología molecular, ingeniería genética, proteómica y bioinformática. Su producción científica incluye artículos publicados en diversas revistas y desarrolló el programa bioinformático llamado Nevomics. ¿Es así? Así es. Ahorita nos cuentas qué es esto. Claro. El cual cuenta con más de 10 citas. Se encuentra en desarrollo aún, pero creo que ya está casi, ¿no? Ese programa. Ese ya está y están otros en... Que nos vas a contar ahorita. Ha participado como asesor de tesis de maestría, da clases en maestría, en licenciatura, ha sido asesor de servicios sociales y en los últimos 4 años ha tenido la actividad docente a nivel licenciatura impartiendo genética microbiana y en el posgrado imparte la materia de bioinformática. Ha impartido cursos de bioinformática dirigidos a investigadores académicos y alumnos de nivel superior y posgrado. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de México en el Centro de Investigación de Recursos Bióticos. Pues bienvenido y cuéntanos qué es esto de la bioinformática. Ok, bueno, la bioinformática es una disciplina científica que básicamente es, ¿cómo se puede decir? Cubre varias áreas, es multidisciplinaria, ¿sí? Entonces, ¿qué cubre? Cubre matemáticas, cubre física, cubre estadística, biología, bioquímica. Todo esto integra a la bioinformática. Entonces, esta ciencia utiliza las herramientas computacionales para analizar, interpretar, procesar los datos biológicos. Entonces, como ahorita hay una cantidad inmensa de datos biológicos, la bioinformática es pues la herramienta más importante para analizarlo. Y en este caso, tú escogiste que esta bioinformática te dé posibilidades de descifrar el ADN, ¿sí? Así es. ¿Y qué es el ADN? Ya sé que creen todos que saben, pero cuéntanos qué es esto del ADN. Ok, el ADN desde un punto de vista bioquímico, biológico, es una molécula que constituye todos los genes o tiene todos los genes que contienen toda la información que nos determinan fenotípicamente o genotípicamente. Entonces todo lo que nosotros somos está codificado en el ADN. Básicamente es una tira, una hebra, una molécula que guarda secuencias, que guarda letritas, que a veces nosotros pensamos que sabemos qué contiene todo ese ADN, pero realmente no. Es muy complejo llegar a descifrar los mensajes, patrones que se encuentran dentro de las secuencias. Entonces la bioinformática es la herramienta que nos ha permitido en muchas áreas del mundo pues conocer qué funciones tiene. Entonces esas partecitas que tiene el ADN tienen un nombre, pero ¿cómo se comportan? ¿Son esos mensajes que van a dar? Sí, claro. De acuerdo a los factores que intervienen en el ADN que cada uno de nosotros tenemos. Exactamente. A pesar de que son 4 letras que se conocen, ¿no?, dentro del ADN, que es la adenina, la citosina, la guanina y la timina, esas 4 letras, en cómo se organizan, dan diferentes patrones y esos patrones dan un comportamiento o determinan una enfermedad, determinan la función de una proteína que se va a codificar después. Entonces, todos esos patrones son muy importantes y es importante también encontrarlos para saber que nosotros podemos después, no sé, modificar, cambiar o poder ver dónde está el problema, ¿no? A nivel molecular. ¿Y tú qué has encontrado? ¿Desde dónde lo abordas, lo del ADN? Me imagino que también es inmenso lo que hay.
y aunque Sí. tengas datos, habrá que ajustarse a ciertas partes. Pues por ejemplo, cuando nosotros, principalmente he trabajado con hongos o con microorganismos, cuando nosotros aislamos el ADN, pues ya tenemos acceso ya a modificar, manipular esa secuencia. Entonces, cuando nosotros ya tenemos acceso a esa secuencia, la única manera de cómo podemos editarla, manipularla, pues es mediante herramientas bioinformáticas. Ajá. Me llamó la atención que un día fui con mis chicos de servicio social a visitar el laboratorio y cuando les contábamos que ahí veían hongos y que estaban las cepas y todo, uno de ellos dijo, o sea que aquí se pueden hacer cosas que dañen al mundo si se escapa un hongo, ¿no? Dijeron, sí, pero lo tenemos controlado. Sí, sí, es así. ¿Sí? O sea, cuando uno tiene acceso al ADN, puede uno empezar a fusionar ADN de humano, ADN de hongos, ADN de virus. Entonces ya básicamente es ilimitada o son posibilidades ilimitadas las que se pueden aplicar con el material genético. O sea, es impresionante la ayuda que ha dado la bioinformática y todo el ADN que se encuentra para poder construir, no sé, nuevos microorganismos, hasta posiblemente en algunos casos, algunas bombas, no feas, sé, ajá, malas. sí. Entonces, es complicado, hay muchas cuestiones éticas ahí de por medio. Claro. De hecho, todas las universidades cuentan con reglas éticas para la manipulación del material genético, así como de los microorganismos o de los animales. Entonces, pues uno como investigador tiene que ajustarse a esas reglas. Claro. Sí. Oye, y cuando tú estudiabas química dijiste, yo quiero ser bioinformático y dedicarme a investigar en los hongos el ADN. No, realmente ¿Cómo fue inicialmente, tu proceso? Porque eso es inicialmente, bueno, yo empecé estudiando QFB, me metí a la maestría y en la maestría, cuando ya empiezas a explorar esta parte más interna de las células, hasta llegar al nivel del ADN, empezar a hacer clonaciones, manipulaciones con el ADN, pues te das cuenta de que hay más allá de la molécula solamente. Entonces, empezando el doctorado fue cuando empecé a tener problemas con mis datos y básicamente la bioinformática la aprendí por una necesidad, pero porque hay una gran cantidad de datos ahorita que están allá afuera esperando a ser analizados. Entonces, básicamente me orilló pues mi posgrado a aprender bioinformática y básicamente ya uno se va especializando en esta área. Ahora, tener la parte bioinformática y tener el contexto biológico, creo que son dos partes fundamentales para comprender muchos procesos biológicos. Entonces, así es como me he metido en esta disciplina y pues ahora esa es como mi área de expertise, la bioinformática. ¡Qué padre! Bueno, les quiero avisar que está abierto el chat del Facebook cuando estoy revisando aquí la tableta. Le digo a Eduardo que no es que esté conversando con mis amigos, sino que estoy revisando cómo se está haciendo la transmisión y si hay alguien que nos esté escuchando. Si quieren hacer alguna pregunta, un comentario, yo con gusto se lo hago saber a él, porque este es un tema lindo, saber del ADN, la bioinformática, de los hongos, ¿no? Porque se me vino a la mente ahorita que hay una moda por un programa, una serie de televisión que está causando mucho impacto en alguna de estas plataformas, no sé si es en HBO, y tiene que ver con un videojuego que lo llevaron a hacer serie de televisión y es como este mundo de zombies, pero es por un hongo, esta manipulación de un hongo. Entonces causa muchos estragos. No la puedo seguir viendo porque soy muy ajena a lo que es muy violento, ¿no? Pero hay mucha sangre y eso. Pero sí me llamó la atención que vuelve a estar esta cosa de cómo en el ámbito biológico se puede manipular algo y generar el mal para que la humanidad se acabe y solo queden los que tienen buenas armas, ¿no? Para destruir a los malos. En este caso, cuando tú tienes información privilegiada, ¿no? Del ADN, de los hongos, de estos datos que se arrojan y que ahí están y que tú tienes la capacidad de incluir en tus análisis, se puede usar para el bien o para el mal.
Sí. ¿Cómo le hacemos para saber si eso está bien o mal? ¿O cómo dices como investigador, no, esto no está bien usarlo para dañar? Pues nosotros como investigadores o como profesores, como docentes, como, como instructores, pues tenemos un compromiso tanto con la sociedad de pues, utilizar la información y sobre todo los microorganismos y darles un buen uso. A pesar de que tenemos la disponibilidad de los microorganismos, de virus o de bacterias, hasta pueden ser patógenas o no, pues hay reglas, ¿no? Entonces, además, hay una cuestión aquí que, a pesar de que están las cosas disponibles, sí se tiene que tener cierto conocimiento para poder manipularlo, para poder pegarlo, para poder introducirlo en un hospedero y que tenga un efecto. Además, implica hacer pruebas, o sea, para llegar a un arma biológica, o sea, tampoco es algo tan sencillo y tan simple. Está la información, sí, están las bases de datos, están genes que pueden estar implicados en la patogenicidad o en invadir algún tejido o algunos péptidos que invaden, no sé, receptores, pero si no se diseña bien el sistema, pues obviamente eso no va a funcionar. Y para eso se tiene que tener un conocimiento pues amplio de cómo hacer ensambles, cómo pegar las moléculas, cómo va a funcionar, cuál es el hospedero mejor. Entonces, además de que hay todo este tabú, para llegar a eso, pues también hay reglas éticas. No es tan fácil. Exactamente, no es tan fácil y hay reglas éticas y pues hay un compromiso de todos los que hacen posgrados, pues un compromiso con la sociedad de que nosotros debemos de utilizar toda la información, nuestro conocimiento para un beneficio. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que hay cosas que nos frenan además del compromiso que tenemos con nosotros mismos, ¿no? De hacer el bien. Oye, ¿y hay recursos para hacer estas investigaciones? Sí. ¿En México? Sí, hay proyectos que lanza el CONACYT, por ejemplo, y ya con toda esa subvención, pues nosotros podemos hacer propuestas de proyectos y al menos todos los proyectos ya que se han desarrollado en los últimos años en varias áreas en las que he estado, implican el uso de la bioinformática. Entonces, estos proyectos generalmente arrojan una gran cantidad de información y pues tiene que ser analizada por algún especialista o tiene que ser mandada a alguna empresa para que esos datos sean procesados de manera pues eficiente, de manera adecuada, para no llegar a interpretaciones que sean incorrectas. Claro, me decías antes de entrar que tú trabajas con estos datos, pero que se ha llegado a ser tan necesaria este ámbito que ahora estás en otros ámbitos que no te habías planteado analizar datos, pero que se solicita tu expertise para hacerlo. ¿Y cómo lo ves eso? Sí, pues ahorita en estos tiempos ya hay una gran cantidad de datos en muchas páginas web, en muchas plataformas, muchos proyectos de investigación que arrojan esta cantidad de datos demanda pues que haya personas especializadas en el procesamiento de esos datos. Entonces, pues el camino que he tomado para llegar a la bioinformática, pues ahora tengo demanda solicitan analizar aquí. Entonces, eso como que refleja que, pues en cierto modo, las licenciaturas no han integrado esta materia como parte del tronco divisional o parte fundamental, o hacerle reconocer a los chicos que es una parte fundamental en estos tiempos, sobre todo por las nuevas tecnologías, el acceso a los servicios que ahora ya son menos costosos que hace 10, que hace 15 años, y que ahora pues se pueden analizar muchas muestras y eso genera mucha información y eso genera un costo si se manda a una empresa. Pero si un chico de laboratorio se especializa, se prepara para analizarlos, pues bueno, se ahorran eso, entienden más el contexto biológico y bueno, entonces es muy importante que los chicos, de hecho siempre les digo a mis alumnos que al menos cuando salgan de su carrera tienen que dominar al menos un lenguaje de programación
ya en estos tiempos. Fíjate, yo creo que en la época en que estudiaste, No, ni siquiera se hablaba de estudiar computadoras. Cuando yo No. estudié no existían las computadoras personales. Al año que salí dijeron, ya existieron las Mac, unas bien bonitas, las Amiga, ¿no? Ujú. Y era aprender el diseño en computadora y fue un tema complicado. Pero ahora que los chicos están en tanto acceso a la tecnología, sí es importante que si estudias química, debas de llevar algún contenido de sistemas Claro. para entender los procesos y para poder manipular y facilitar la investigación. Y como dices, hay muchos datos afuera, nada más hay que empezar a estructurarlos. Sí. Y para eso se necesita trabajo y Trabajo, conocimiento. modificar incluso programas, programas académicos para incluir pues esa materia. Y por ejemplo, si yo estudio química, un chico que nos esté escuchando química, biología, y quieren, al no estar en la licenciatura, en el programa de licenciatura, en este momento los contenidos, porque sabemos que es un poco lento el proceso de actualización, ¿a dónde tendrían que irse a estudiar estos contenidos ahorita? Porque dicen, no, sí, le voy a hacer caso a Eduardo y estoy terminando mi carrera y quiero estudiar algún curso de programación de sistemas. ¿Es algo como general o es específico para cuestiones químicas? Pues algo que les podría decir es que desde este momento, si están interesados y que bueno, yo les pediría que sí al menos se interesen en un lenguaje. Hay muchos, hay más de 200 lenguajes de programación y todos de alguna forma tienen un core de funcionamiento para procesar cualquier tipo de información, no importa si son datos económicos, hacer predicciones sobre alguna interacción con un fármaco o hacer simulaciones con algunos compuestos en el área de química, no importa el área. Un lenguaje de programación te va a resolver muchas cosas, muchos problemas. Entonces, pues nunca es tarde para empezar. Hay muchos cursos en internet, hay muchos cursos que ofertan, por ejemplo, en el IBT de Cuernavaca, de bioinformática, y bueno, te dan las bases para que lo apliques, no nada más en el área biológica, también ya lo puedes adaptar a otras áreas, a matemáticas, a física, a química, biología, bioquímica. Entonces, yo he dado cursos donde asisten matemáticos, físicos, químicos, y básicamente el core de funcionamiento del lenguaje de programación lo pueden implementar en cualquier área. ¡Qué padre! Sí. ¿Y esos cursos dónde los das? Bueno, acabo de dar uno en el Estado de México, pero daré uno próximamente. Entonces, básicamente yo doy el lenguaje de programación en Python, que es un lenguaje que está siendo muy utilizado en estos... como muy familiar, ¿no? Es muy familiar con las nuevas generaciones. Exacto. Al igual que R. Entonces, pues es sobre eso. Sobre eso doy los cursos. Bueno, cuando lo des nos avisas para difundirlo y posiblemente alguno de nuestros maestros compañeros les haga ruido esto y quieran aprenderlo, porque sí es muy importante, ¿no? Las cosas han cambiado mucho y creo que los chicos están ávidos de la tecnología, la usan, pero usar esta cosa ya como dirigida a tratar de analizar los datos para lo que vayan a hacer en su vida, no solamente para generar videojuegos, que es padrísimo. Incluso el estudiar un lenguaje de programación te hace pensar de diferente forma. Entonces, toman decisiones de una manera más controlada, piensan más las cosas, no nada más en la vida cotidiana o no nada más en el trabajo, sino ya empiezan a ver la vida de otro modo. ¿Por qué? Cuando un lenguaje de programación está en tu cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues porque al final de cuentas un lenguaje de programación te sirve para diseñar algoritmos. Y esos algoritmos tienen muchas líneas de código que al final de cuentas se reducen a decisiones, a resolver problemas en función de decisiones. Esas decisiones, si pasa esto, si no pasa esto, haz lo siguiente. Entonces considera los siguientes factores, no los consideres, tómalos en cuenta, utiliza esta información y compleméntala. Entonces, al final de cuentas es
un sí y un no, si ocurre, si no ocurre. Entonces son un montón de ramificaciones que ocurren en un algoritmo que cuando tú lo aterrizas a la vida cotidiana, pues bueno, también empiezas a verlo de diferente forma. Claro. Entonces eso ayuda también mucho. Ay, qué padre. Oye, bueno, regresando al laboratorio de biotecnología donde estás con Alejandro Azaola y otras compañeras que han andado por aquí contándonos del microbioma y todo eso, ¿cómo trabajas con ellos? Pues inicialmente llegué así para hacer algunos experimentos con unos hongos filamentosos, principalmente con hongos entomopatógenos. ¿Qué son entomopatógenos? Cuéntanos. Esos hongos entomopatógenos infectan a insectos. Entonces estos hongos entomopatógenos se utilizan para control de plagas. ¿Sí? Entonces en esa área estuve trabajando inicialmente, pero pues obviamente no sabían que yo sabía parte de informática y ellos tenían datos, ¿no? Entonces cuando empezamos a compartir información y pues supieron que sabía procesar los datos de cierto modo, de cierta forma, con ciertas herramientas, pues ahí fue cuando ya la colaboración se hizo más fuerte, se abrió muy un campo ahí, porque ya después, bueno, tenemos estos datos, tenemos estos, ya publicamos un artículo, vamos a publicar otro en estos 2 meses. Entonces son datos que están ahí, pero cuando no se pueden o no hay herramientas o no conocemos las herramientas adecuadas para procesarlas, pues se complica. Claro. Demora la publicación, y no los datos cambian. Cómo, exactamente, cómo se abordan, cómo se ven, porque por ejemplo alguien los puede ver de cierta forma, pero pues un especialista los puede ver, manipular de cierta forma para sacar otros resultados o sacarle más provecho a los datos. Entonces es básicamente una colaboración que ha surgido en ese laboratorio, pues bonita, en función de los datos que siempre hay, porque ahorita ya con las tecnologías que están implementando, que están usando, secuenciación masiva. ¿Qué es una secuenciación masiva? Pues la secuenciación masiva es una tecnología donde obtienes miles de secuencias a partir, por ejemplo, de consorcios microbianos, que es lo que trabajan aquí. Entonces tienen una población de microorganismos, extraen el ADN, ¡ay, qué maravilla! Lo mandan a secuenciar y se identifica toda la gran cantidad de bacterias que existen en esa microbiota o en ese ambiente o ese microambiente. Y no nada más es de una muestra, pueden ser varias, cientos o decenas de muestras. Entonces se tiene que hacer todo el análisis bioinformático de todos esos datos hasta lograr identificar patrones, asociar variables, ver qué bacterias tienen ciertas funciones, cuáles son sus funciones, qué papel tienen en esa microbiota, en ese microambiente en particular. Entonces es muchísima información la que se obtiene con estas tecnologías de secuenciación masiva. Fíjate que cuando yo era chiquita, me acuerdo que tengo una tía que es enfermera, entonces estaba en el mundo médico y siempre estaba muy obsesionada con que nos laváramos las manos, todo estuviera higiénico por las bacterias, porque nos podíamos enfermar. Era una época donde la diarrea podía matar gente, ¿no? Las infecciones gastrointestinales, estoy hablando de los 70s. Sí. Entonces crecí con este miedo a las bacterias, a pensar que son personajes en la vida que te van a dañar. Y gracias a estar trabajando desde hace tiempo en la universidad y conversar siempre con los investigadores que son mis queridos compañeros de trabajo, he descubierto muchas cosas y por Alex Azaola descubrí el valor de las bacterias como seres vivos que tenemos, que nosotros somos una bacteriota llena de bacterias, ¿no? Y que estas bacterias son nocivas o no dependiendo de la circunstancia, que no tenemos que eliminarlas, sino que tienen que estar niveladas para su buen funcionamiento del ser humano y del ser vivo, sean plantitas o animales. Y eso es para mí se me ha hecho de los grandes descubrimientos, saber que las bacterias son parte de la vida natural, ¿no? Que no son malas. No son malas. Y la ignorancia en otros momentos te hace tomar una postura negativa.
Pero gracias a la ciencia, investigadores como tú que arrojan datos, que seleccionan datos, que los procesan, a los que averiguan qué pasa con el ADN, hacen pruebas, gracias a eso podemos ir cambiando nuestra manera de ver las cosas. Entonces, yo agradezco que existan investigadores como tú, como todos los que hay en la universidad y en muchas otras, porque nos comparten qué están haciendo, cómo lo hacen y para qué nos sirve. Entonces, ¿para qué le sirve ahora el que tú averigües el ADN? ¿Para qué le sirve a una persona que va caminando por la calle y estudió tercero de primaria? Pues el conocer, por ejemplo, la composición microbiana a partir del ADN o de estas moléculas que se encuentran en el interior de las células, pues nos sirve, por ejemplo, para encontrar marcadores moleculares dentro de estos consorcios microbianos, y no solo dentro de eso, por ejemplo, buscar marcadores moleculares en enfermedades como el cáncer, en otras patologías, Sí. que al final de cuentas la informática es la que nos ayuda a hacerlo. ¿Para qué? Pues para encontrar blancos terapéuticos. Entonces, creo que es una parte fundamental del uso de estas herramientas, pues para mejorar nuestra calidad de vida. Al final de cuentas, la bioinformática, desde que surgió la bioinformática hacia acá, lo que ha ayudado es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Entonces, además de esta área con la que trabajamos aquí, del área microbiológica, están otras áreas de diagnóstico, la medicina, entonces es la medicina preventiva. Ahí, en todas esas está metida la bioinformática, y todo eso ha permitido pues que nuestra calidad de vida mejore. Claro, que sepamos si los medicamentos son acertados o no. Ayer fui a comprar unos medicamentos, y justo veíamos que ya siempre mandan el probiótico, Sí. ¿no? Que si vas a tomar un medicamento, hay que tomar probióticos para proteger al organismo. Que me preguntaban por qué no se usa, por qué el antibiótico se vende controlado y los otros no. Entonces, toda esa explicación es, ya se ha hecho mucha averiguación que los antibióticos, si no los tomas con receta, dañan, pero hace mucho tiempo se tomaban sin receta. Entonces, gracias a esta bioinformática, se analizan los datos de cómo afecta tomar o no una dosis de medicamentos, ¿no? Sí, y también, bueno, hablando de la microbiota, pues identifican bacterias patógenas, y bueno, ya se dirige, ¿no?, más un tratamiento que es básicamente, nos acerca más, se ahorran costos, tiempo, a hacer un montón de pruebas de a ver cuál funciona. Entonces, con todas estas investigaciones de cuántas bacterias identifican, cuáles son patógenas o posiblemente con potencial patógeno, y a veces se prueban, no sé, algunos fármacos, antibióticos, y ya es la terapia o el tratamiento es más dirigido. Entonces, eso es lo que beneficia. Exacto. Oye, otra cosa, ¿cuándo surgió la bioinformática? La bioinformática surgió... No es pregunta de examen, sino ahorita que dijiste, cuando esto surgió dije, es cierto, no está de siempre. No. La bioinformática, los primeros reportes que se tienen fue cuando se empezó a dilucidar la estructura de las proteínas. Fue en los 50s. Entonces ahí se hicieron los primeros, o desde ahí se piensa que empezó la bioinformática cuando se empezó a secuenciar una proteína y se identificaban esos péptidos y cada uno de los aminoácidos. Dejó un tiempo, desapareció un tiempo, pero cuando empezó lo del genoma humano, entonces ahí fue cuando empezaron a implementar algoritmos, herramientas, porque la cantidad de DNA, la cantidad de información que se estaba generando era demasiada. Entonces ahí la computación hizo su papel fundamental. Y cuando me imagino que también cuando se empezó a facilitar el acceso a estas computadoras personales y no esos monstruos que había antes. Sí. ¿No? El sí, acceso a estas computadoras, estos programas, tecnología, permite que cualquiera traiga un super aparato que a veces ni siquiera usamos con el potencial que tiene. Sí, claro. Hay muchos, pues para analizar cierto tipo de información, ya se requieren computadoras pues sofisticadas o con cierto poder computacional que una computadora convencional no lo puede realizar. Pero, por ejemplo,
hay mucha información allá afuera que se puede procesar con cualquier computadora. Entonces, los cursos, las clases, todo se puede ejemplificar con una computadora normal. Ya ensambles de genomas o analizar genomas más complejos como de plantas, de algunos eucariotas o de humano, ya implica usar servidores o computadoras muy potentes para pues que no se demore tanto el proceso de análisis. Claro. Oye, una pregunta, ¿qué se siente ver el ADN? Yo solo lo he visto en documentales. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente así cuando te pones en el microscopio y de repente logras? Pues se ve a simple vista, cuando uno lo aísla, se ve en un tubito. ¿Cómo lo aíslas? O sea, ¿tomas sangre? ¿Tomas una gotita de saliva? De las células de la sangre o de las bacterias, de los hongos, de cualquier organismo. Pues uno tiene que romper la estructura. Lo que lo cubre, la membrana, la pared celular, lo que lo protege. Ya que uno lo lisa, lo rompe, se liberan pues los organelos, proteínas, carbohidratos, lípidos, otras macromoléculas que pueden ser contaminantes. Pero como nosotros tenemos que aislar dentro de todo ese complejo de polímeros, hay que aislar solo el ADN, entonces ahí uno empieza a utilizar compuestos, soluciones que son específicas para aislar el ADN, y para saber qué soluciones utilizar hay que saber qué propiedades tiene el ADN. Por sus propiedades ácidas, por ejemplo. Por eso ve que se llama ácido desoxirribonucleico. Recuerdo mucho, yo estoy más metida en el ámbito del arte originalmente. Me acuerdo mucho de Dalí, que siempre pronunciaba y decía, es que el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Porque como se acaba de descubrir en su época, era así como una palabra que le encantaba estar pronunciando porque se le hacía fascinante, ¿no? Sí, es muy... Y ahorita que me dices, es que lo aíslas y entonces ves los péptidos y los, ¿cómo dices esto? Los microorganismos, la parte que tiene todo el contenido, todo el contenido debe de ser fascinante. Sí, es muy bonito, o sea, como cuando ya entiendes la técnica o cómo sacar una cosa, cómo sacar el ADN. A veces necesitamos el ADN, a veces necesitamos las proteínas, a veces necesitamos los carbohidratos o los lípidos, o a veces necesitamos organelos específicos, y todo eso pues hacemos en un laboratorio, aislar para después hacer pues no sé, una secuenciación o identificar. Cuando ya uno aísla el ADN, se ve una malla en un tubito. Se ve una malla que así visible. Sí, ese es el ADN. No es cuestión de fe. Sí se ve. Lo sé. Sí se ve. Oye, pero a ver, vayámonos más atrás. Tú eras un chico de preparatoria. ¿Qué te llevó a estudiar química? Porque ese momento es muy difícil. Sí. ¿No? ¿Qué estudio? Ya tengo que hacer el examen para la universidad y ya voy a salir de la prepa. Tengo que escoger área. Ahí viene una primera crisis existencial que todo el mundo te presiona. Toma la decisión, dime qué vas a estudiar. ¿Cómo? ¿Lo supiste desde siempre? No. ¿Quiero hacer experimentos? No, lo decidí en la preparatoria cuando pues se me daba la química, la biología, y la física, y un poco las matemáticas, y sobre todo influyó la presencia de un profesor que estudió en la UAM. No me digas, ¿quién? Se llama... Di nombres. Francisco Mota Fuentes. Uy, sí, Francisco, el doctor Mota. ¿Lo conoce? Sí, claro. Está en sistemas biológicos. Bueno, él se llama Francisco Mota Fuentes, creo que sí, así. Y él me dio clase en la prepa. ¿En qué prepa estabas? Bueno, él dijo que vino a estudiar aquí y después, bueno, yo soy de Oaxaca y nos dio clases allá. Y él montó un laboratorio clínico, y bueno, ya tenía todo lo que tomó de aquí, supongo, se lo llevó a la comunidad. Qué maravilla, o sea, entonces, un chico modular, UAM Xochimilco. Sí, me dijo, yo estudié en la UAM y él nos daba química. Me gustó mucho cómo enseñaba química. Entonces tú de Oaxaca te viniste para acá. Para acá. Para estudiar química. Para estudiar QFB. ¿Por qué él te enseñó a la UAM? ¿Te dijo que existía?
Me dijo, estudié en la UAM. Ok. Y es una universidad pues bonita, de prestigio. Bien preciosa. Bonita, de prestigio. Y pues me llamó mucho la atención. Y por eso te viniste para Y acá. después vine a hacer el examen y ya ¿Y me cuando quedé. llegaste aquí, en qué momento dijiste quiero ver el ADN? En el segundo trimestre, En tronco en divisional. tronco divisional, cuando vi la parte de biología molecular, Ajá. bioquímica, En procesos en celulares procesos celulares, fundamentales. ahí dije, no, esto es lo Lo mío. mío. Entonces, esos experimentos que hacen en ese trimestre sí son fundamentales para atraparte. Ahí hacemos experimentos básicos de microbiología, pero sí, en ese ya hicimos extracción de ADN. ¿De verdad hicimos en segundo PCR. trimestre? PCR. Wow. Ajá. Ujú. El PCR que se ha estado de moda ahora con el COVID. No esa Ok. técnica, pero la PCR estándar, por así decirlo. Y el PCR que es, cuéntanos, aunque hemos oído, pero... Bueno, la PCR es una técnica que lo que hace es amplificar el ADN. Si tenemos una molécula de ADN, solamente una, esa técnica nos ayuda a amplificarla, incrementar el número de veces de esa hebra o de esa molécula. Entonces, nosotros solamente así es que podemos identificar microorganismos, podemos clonar genes, clonar secuencias e insertarlas en otros organismos o simplemente identificarlas, caracterizarlas. Ajá. Gracias a la PCR. Y cuando ya estuviste en la carrera, ¿pudiste seguir descubriendo con esa magia como cuando en tronco divisional? Sí, ya Sí. de ahí me seguí en esa línea. Ajá. Sí, en sexto trimestre tuve la oportunidad de ir, a partir de sexto trimestre hasta que terminé la carrera, estuve colaborando en el Instituto Ignacio Chávez de Cardiología en el área de inmunología. Ajá. Entonces, en la mañana iba a trabajar allá y en la tarde venía a estudiar aquí. Ajá. Y aprendiendo técnicas y todo. Entonces, todo eso contribuyó pues a que me fuera hacia esta área de la biología molecular, de la investigación sobre todo. O sea, ¿sí da tiempo de trabajar y estudiar? Pues, ¿Sí puedes vincular? Pues sí, ¿no? sí se Esos puede. dos intereses. Sí, sobre todo cuando se conectan o están ligados, creo que ayuda bastante a sentirte tú mismo seguro. Claro. De todo lo que estás aprendiendo, de aplicarlo y pues ya de seguir tu camino. Y me imagino que no te pagaban muchísimo como para decir, ay, sí, ya soy. Pues no me pagaban mucho. Pero todo lo que me enseñaron ahí, claro. Creo que eso es un buen tip que podemos darle a los chicos que están estudiando, ¿no? Por un lado, buscar un trabajo que aunque no te paguen mucho, te dé la oportunidad de conocer cosas superiores a lo que estás haciendo. Porque en la carrera no se te puede enseñar todo. No. Es solamente una plataforma de lanzamiento donde tú puedes descubrir tus fortalezas, lo que se te complica, lo que se te facilita. Entonces es un buen tip, busquen un trabajo que los pueda acercar a este mundo que están estudiando para fortalecer. Tomen cursos de programación. Ahorita creo que en todas las carreras es importante tener cursos de programación que no sustituyen el pensamiento teórico, ¿no? Reflexivo, sino te facilita el procesamiento de datos. Sí, y además, a lo que le digo a los chicos es que es un plus que con lo que ellos salen. Claro. O sea, sí sé Excel, sé ofimática, sé lo de mi carrera, pero además sé un lenguaje de programación para resolver problemas. Ajá. El trimestre pasado di un curso aquí en la UAM de como 50 y tantos asistentes. Ah, qué padre. Entonces, nos tienes que decir, porque ya se me antojó. Entonces sí hay audiencia, solo que a veces por falta de tiempo, pues bueno, no logro dar cursos seguido, pero sí hay muchos interesados, muchos chicos sobre todo, que quieren aprender, están ávidos de aprender cosas. Puede que les guste, puede que no les guste, pero bueno, creo que siempre es importante conocer, ¿no? Pues yo creo que si nos dices después tu disponibilidad de tiempo y vemos cómo organizamos desde Educación Continua de aquí, que pertenece a Rectoría,
como la Coordinación de Extensión y nosotros, armar un pequeño taller que nos puedas dar para acercarnos a este mundo a los que no conocemos mucho o no usamos estas herramientas porque no ha sido necesario, ¿no? Pero acercarnos y abrir la posibilidad de divulgar este tipo de programación que es tan importante y fundamental ahora para cualquier disciplina. Claro. Porque eres un súper experto, pero a lo mejor necesitamos los mortales normalitos acercarnos más a esto. Es impresionante, ¿eh? Sobre todo los investigadores que tienen alumnos, pues que los orillen, ¿no? Exacto, para invitarlos a que si ellos no lo manejan necesariamente, ellos lo necesitan y es algo que tienen que aprender, aunque yo no se los dé en mi materia, en mi taller, en mi módulo, claro, ¿no? Pero sí incentivar a que se acerquen a esto como algo necesario, pero invitándolos de una manera amorosa. O sea, mira, te va a hacer bien, va a ser padre, no satanizando de que, ay, si no lo haces no vas a conseguir trabajo, porque a veces no sabemos cómo decir las cosas. Pero así como lo dices, se me hace muy, muy padre, muy interesante. Oye, y entonces, ahora, ¿cuáles son tus planes en esta estancia que estás en la Universidad del Estado de México? ¿Qué sigue? Pues sigue seguir en esta área de la investigación, que es lo que me apasiona, y pues seguir dando a conocer mis conocimientos y entregándolos con los alumnos, porque como soy docente también ahí, y estoy dando bioinformática justamente, entonces es compartir mis conocimientos con todos y pues seguir con mi línea de investigación, que es la bioinformática, haciendo algoritmos, participando en programas académicos, que es como estoy participando allá de manera activa, modificando planes de estudio. Entonces ya todo pinta a que la bioinformática va a ser que ya el camino definido. Digamos que vas a tener un trabajo constante durante un buen tiempo. Un buen tiempo. Y esto implica también estarte actualizando. Ah, claro. O sea, no es ya me supe un programa, sino que constantemente se están generando, ¿no? Y cada vez son más potentes en las posibilidades de trabajo. Sí, solucionar problemas. Un lenguaje te ayuda a solucionar un problema. Eso está bonito, ¿eh? No son los puntitos y las rayas, es esta nueva tecnología para solucionar problemas, que es lo que hay en la vida normalmente. En la vida normal. Problemas o situaciones que se pueden volver un problema y que podemos abordarla con más seguridad, más estructura. Exacto. Y mejor reflexión. Exacto. Para su uso. Y lo que se me hizo muy lindo es que me decías esto, hay un juramento para los investigadores. Lo que nosotros descubramos al ser privilegiados, al tener esta oportunidad, nos da el acceso a una información que no todo el mundo tiene y por lo tanto nos debemos a la sociedad. Claro. Y yo celebro que haya investigadores como tú y como todos los que están aquí en la UAM Xochimilco que tienen este compromiso humano de contribuir y de mostrar lo que están haciendo para que tengamos una vida mejor, a pesar de todo lo que hay adverso, ¿no? Claro. Se están haciendo cosas para la mejor condición de la sociedad. Pues, Eduardo, yo te agradezco muchísimo esta charla, es muy rico saber de esto, y sí me voy a ir al laboratorio para que un día me enseñen el ADN en vivo y a todo color. Físicamente, sí, cuando he visto los hongos y las costras biológicas, sí, a veces que me dicen, es que te veo en todas partes, es que voy a todos los laboratorios porque me interesa conocer y entonces poder conversar y saber de qué estamos hablando. Y aunque no soy química, pero se me hace fascinante poder ver el ADN en vivo y a todo color. A todo color. Sí, estoy invitada, ¿verdad? Sí, claro. Cuando guste, la esperamos. Muchas gracias. Pues le damos las gracias, Eduardo. Gracias a quien han estado escuchándonos aquí en el Facebook. No se atreven a hacernos comentarios. Hay manitas, hay corazones de gracias por la charla. Pero bueno, ¿saben dónde está? Está en el Laboratorio de Biotecnología. Ahí lo pueden contactar, pero sobre todo en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿En qué área estás? Estoy en la Facultad de Ciencias. Ajá. En la Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias. Ok, ahí entonces, se te puede ubicar, pero si le ponen en Google
Eduardo Zúñiga Biotecnología, seguro lo van a encontrar porque no hay miles en México y menos egresados de la UAM Xochimilco, que eso es algo muy lindo. Nosotros hicimos un ámbito que se llama los emisarios de la ciencia y Eduardo es un emisario porque pone en alto el trabajo de la UAM como formación de recursos a nivel licenciatura y también a nivel posgrado, ya que estuviste en Iztapalapa. Pero bueno, es uno de los dignos egresados de nuestra universidad. Celebro que seamos colegas de UAM, en nuestra casa abierta a tiempo en la UAM Xochimilco. Y bueno, les agradezco mucho su asistencia, gracias al equipo de TV UAM por lograr esta transmisión, gracias a la doctora Marta Flores, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria, rector de la unidad Xochimilco, quienes hacen posible que se lleve a cabo este programa de divulgación de la ciencia. Eduardo Zúñiga, muchas gracias nuevamente, muchas gracias. Un placer y un deleite, y gracias. Me quedo convidada, como espero que muchos de ustedes, a ir a conocer más de bioinformática, de sistemas, de programación y del ADN. No pierdan la oportunidad un día de ir a conocer el ADN, si no es con él, con cualquier otro investigador. Muchas gracias, buenas tardes, y nos vemos el próximo martes, donde vamos a hablar sobre otro tema, es sobre el cine como herramienta educativa, con el doctor Lauro Zavala, que es un hombre que también trabaja bellísimo y nos explica mucho sobre cómo el cine sirve para todo tipo de disciplinas, para entender desde primaria, preescolar, secundaria, posgrado, y también va a ser una charla deliciosa como la que tuvimos ahora. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos pronto. Gracias.